Bueno, bienvenidos una vez más a esta reunión de aprendizaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir un tema bastante bonito, apasionante, algo que nos va a acercar más a la voluntad de Dios, pero antes vamos a orar. Así que yo les invito a que cierren sus ojos y a que me acompañen. Padre, gracias por esta noche que nos das, que nos permites compartir tu palabra, que nos permites aprender de ti, que nuestra mente y nuestro corazón estén conectados contigo y que podamos nosotros crecer a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que va a escuchar esto, Señor, que hayan transformaciones, que hayan milagros, que haya, Señor mío, testimonios de lo que tú haces en cada vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, voy a compartir inmediatamente con ustedes nuestro tema de hoy y es el tema el gran autor del gran libro. Ese es nuestro tema de hoy. Hemos estado en el mes de la Biblia, hemos estado compartiendo acerca diferentes ángulos acerca de la Biblia y hoy vamos a estar cerrando, básicamente es el último miércoles del mes y estamos cerrando la última semana, más bien comenzando la última semana y cerrando el mes. Así que empezamos de inmediato con el gran autor del gran libro. Ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. La Biblia tiene a Dios como su autor principal, quien inspiró a más de 40 autores humanos diferentes a lo largo de un periodo de 1500 años. Estos autores procedían de diversos orígenes y oficios como pastores, médicos, pescadores, reyes, cortesanos, y escribieron bajo la guía del Espíritu Santo. Hablando de libros, uno de los galardones que se le da a los mejores autores es el Premio Nobel de Literatura. Estos autores premiados tienen lectores que se devoran cada página de sus libros y los admiran porque son grandes personalidades que han impactado al mundo con lo que han escrito. Sin embargo, al gran autor de la Biblia nadie le puede dar un premio humano por ser tan destacado e influyente. No hay premio en este mundo que sea suficiente para reconocer su grandeza. Pero lo que sí es justo y agradable para él es cuando una persona reconoce que él es el autor no solo del libro más grandioso y sagrado, sino también de la vida misma. Por eso hoy vamos a ver tres formas de honrar al gran autor del gran libro. Vamos con el primero inmediatamente. Es amar al gran autor, es creerle con una fe absoluta. ¿Quieres tú honrar a Dios? ¿Quieres tú honrar al autor de ese libro grandioso? Pues tienes que amarlo con una fe absoluta, porque muchas veces los humanos dudamos. Veamos nosotros lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que él esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ese es el carácter de Jesús, alguien que se comprometió eh, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su obediencia. Él nunca dejó de perseguir esa meta de morir en la cruz y de resucitar después de la muerte para poder darnos a nosotros la liberación de la muerte, darnos la vida eterna. Él tenía bien claro cuál era su objetivo. Él te veía a ti, me veía a mí y quería salvarnos y lo logró. Él en ese ínterin sufrió, como dice acá, menosprecios. Él sufrió dolor, él fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, pero él no, él nunca se apartó ni a derecha ni a izquierda de la voluntad del Padre, porque él lo había puesto Dios a él. Por eso nosotros debemos de fijar nuestra mirada en Jesús, porque al fijar nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, nosotros aprendemos a tener fe. Yo no puedo confiar en mis propias fuerzas, no puedo confiar en otro, en las fuerzas de otra persona, pero sí puedo confiar en Jesús porque Jesús no me va a fallar. Sea que yo esté pasando por una prueba de salud familiar,
una prueba ministerial, una prueba económica. Yo tengo que aprender cada día a tener más confianza en el Señor. Stanley M. Horton dice, la fe cristiana es confianza viva en Cristo. Él es el origen y el fin de nuestra confianza, no un concepto abstracto. Esto es bien importante porque a veces tenemos la idea, digamos, de la religión, la idea de la espiritualidad, la idea de Dios. A veces son ideas, son conceptos, pero Dios no quiere que tú te quedes con una idea, con un concepto, sino Él quiere que tú tengas una fe viva, una fe real, que toma decisiones, que descansa en su corazón, en su mente, en el Señor, aunque tú no estés viendo la solución del problema en este momento, poder tú confiar en Él y decir, Señor, yo sé que tú no me vas a fallar, yo sé que tú eres una garantía para mi vida, yo sé que aunque no vea yo claro, aunque esté viendo tormenta, aunque esté viendo pruebas, yo sé que tú estás ahí para mí. Por eso dice Stanley, la fe cristiana es confianza viva en Cristo. No es una confianza muerta, no es una fe muerta, sino que es una fe que toma decisiones. Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, fue así como mataron al autor de la vida. Hoy estamos hablando del autor, del gran libro. Pero no solo es autor del gran libro, es autor de la vida. Dice, fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Acuérdense ustedes que el Señor Jesús, su vida fue una vida rodeada de mucha gente, rodeada de discípulos. Hubo demasiados testigos y quedó escrito en 4 evangelios todo lo que sucedió en la vida de Cristo. O sea, el mismo autor de la vida se hizo carne, caminó entre los hombres, entregó su vida, fue perfecto en todos sus caminos. Y él no estimó el ser autor de la vida para negar su propia vida, porque él sabía que la única forma de redimir el pecado al hombre del pecado y de la muerte era porque alguien derramara su sangre, pero que fuera una sangre perfecta, sin mancha, que él fuera una persona que nunca hubiera pecado. Solamente había una persona que podía hacer eso, el único perfecto es Dios. Dios se hizo hombre como autor de la vida, él mismo se hizo hombre, se metió a esta dimensión temporal momentáneamente para poder derramar su sangre, para poder morir como un hombre, pero para resucitar y después ser glorificado. El punto número 2 que quiero compartir contigo es que amar al gran autor es amar y obedecer sus mandamientos. A veces no sabemos cómo amar a Dios. Ya vimos nosotros que lo podemos amar teniéndole una fe absoluta, no a medias, pero también le podemos amar obedeciendo todos sus mandamientos. Él dejó por escrito todo. Recuerden ustedes que es un libro, ahí están las letras, ahí está la palabra, ahí está frase por frase, detallado hace miles de años para que no pongamos excusa de que no nos dejó Él las instrucciones. A diferencia de las obras literarias humanas, el libro eterno del gran autor, Dios, no es un libro más para entretenerse o para exponer teorías científicas o para detallar la historia, sino que es un libro, o sea, este sí es un libro apasionante, cautivador, que tiene conocimientos científicos y aporta a la historia de la humanidad, claro que sí. Pero más que eso es el libro que nos demuestra o nos muestra el deseo de un Padre Celestial para cada uno de sus hijos. Entonces, yo no puedo comparar la Biblia con otro libro. Yo tengo que entender que todos los demás libros, por muy hermosos que sean, por mucho que nos enseñen, por mucha ciencia que tengan, no se pueden comparar al libro de los libros, las Sagradas Escrituras, la Biblia, el libro que Dios escribió a través de esos hombres inspirados para que nos quedara a nosotros cuál es su deseo, qué es lo que Él espera de ti. Cuando tú obedeces lo que está escrito en ese libro, tú amas a Dios. Si tú no obedeces lo que está escrito en la Biblia, tú no amas a Dios. Solamente sería tal vez un amor romántico, un amor aspiracional, de que, ay, mi Diosito, yo lo quiero, dice la gente. Pero no, o sea, primero no es Diosito, es Dios grande, enorme. Si nosotros conocemos las Escrituras, sabemos que es un Dios poderoso, omnipotente, omnisciente,
omnipresente. Él no puede ser llamado Diosito, Él es un Dios grande, su palabra es grande y debemos de respetarlo y obedecerle. Cuando nosotros obedecemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, le estamos amando. Es un manual de vida. Son cartas de amor a sus hijos que esperan que sean valoradas y honradas. Porque honrar y amar su palabra es amarlo a Él, y amarlo a Él es amarnos a nosotros mismos, pues recibimos una vida plena y eterna. ¿Por qué decimos que son cartas de amor? Porque es como que si tú le hubieras escrito a un hijo tuyo y tú le hubieras puesto en esa carta tus deseos más profundos como padre, como madre, y tú le dijeras, aquí te dejo estas instrucciones, yo quiero que seas esto, quiero que hagas el otro, si me amas, haz esto. Entonces es lo que hizo Dios, escribirle a sus hijos, dejarle las instrucciones, dejarles un manual de vida para que nosotros sepamos qué le ofende a Él y qué no le ofende. Si nosotros ignoramos las escrituras, estamos ignorando qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que no le gusta. ¿Tú harías eso con la persona más importante de esta tierra? Si tú tuvieras, por ejemplo, un jefe que te pagara mucho dinero y el jefe te dijera, aquí está este manual, quiero que lo leas de pasta a pasta, porque depende que tú tan bueno seas para conocer ese manual, yo te voy a pagar bien. Yo te puedo asegurar que te leerías ese manual porque tú quisieras ganar mucho dinero y porque la gente quiere tener éxito terrenal, pero a veces se nos olvida que hay un manual eterno que se llama la Biblia, que es el manual que nos ayuda a conocer el deseo de nuestro Señor. Y si nosotros agradamos a su deseo, si obedecemos a sus mandamientos, Él nos va a honrar, Él nos va a bendecir. Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El Señor Jesús lo dijo claro. Miren, cuando puedan, lean Juan 14 completo. Ahí está Él interactuando, Jesucristo está interactuando con sus discípulos y ellos están aprendiendo, les está enseñando y ellos están tratando de entender cómo es la relación con Jesús. Y Él les aclara, les resume, les dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y eso a veces a nosotros se nos olvida. Nosotros pensamos que amar al Señor es, voy a ir a la iglesia, vamos allá con eso. Un rato estoy ahí y ya luego regreso corriendo a mis quehaceres. A veces pensamos que Dios va a estar contento porque nosotros vamos a la iglesia y ya. No, Él está contento porque vamos a la iglesia a aprender de su palabra. ¿Para qué? Para obedecerlo. Pero si nosotros vamos a la iglesia y solamente vamos a escuchar un sermón y salimos igual y seguimos nuestra vida igual, eso no agrada a Dios. Tú te podrías pasar todos los días metido en la iglesia, que no agradarías a Dios si no haces su voluntad. De eso se trata aprender. No se trata de ser religiosos, sino se trata de crecer en el conocimiento de lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Dice en Roger Strontan, dice, el Espíritu no solo capacita para el servicio, forma un pueblo que obedece la palabra de Jesús. O sea que el Espíritu Santo nos fue enviado por Jesús, por el Padre, para que nosotros no pongamos excusas y no digamos, ay, es que no se me queda, ay, es que no entiendo, ay, es que no sé cómo obedecer a Jesús. Bueno, pídele al Espíritu Santo si Él está para eso. Él es el que está dentro de nosotros. Dice que Él nos guiará a toda verdad, que Él nos enseñará las cosas, dice la palabra. Entonces tú tienes que tener una relación íntima con Dios en oración y Él te va revelando su palabra. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Esto es impresionante, porque está relacionado el conocimiento de la Biblia y la obediencia a la Biblia con el amar a Dios. Si tú no conoces la Biblia, ¿cómo puedes amar a Dios si no sabes cómo es Dios? ¿Cómo piensa? Si tú ignoras las Escrituras, tú estás errando al blanco. Tú estás quizás alejándote de Dios y no lo sabes. Porque alejarse de Dios no significa no estar metido en iglesia. Alejarse de Dios significa no hacer la voluntad de Dios. Acercarse a Dios significa hacer la voluntad de Dios. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo lo amaré. O sea que si tú obedeces la palabra, tú amas a Jesús. Pero entonces el Padre también te va a amar a ti, dice, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres ver tú manifestada la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres que Jesucristo haga milagros en tu vida? ¿Quieres que haga milagros en tu familia? Que haga milagros en tu economía, que haga milagros en tu ministerio, que haga milagros con tus hijos. Tú debes de conocer la palabra, amarla, obedecerla. Entonces todas estas promesas se van a cumplir para ti. Juan 14:23, ahí mismo en ese capítulo, miren qué tesoros hay en ese mismo capítulo. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Este me encantó. ¿Por qué? Porque es que está hablando de la familia, prácticamente, espiritual. O sea, mi corazón se convierte en un hogar de Jesús, y en un hogar del Padre, y en un hogar del Espíritu Santo, y se quedan a vivir con uno. ¿Cuándo? Cuando uno le ama a Él y obedece su palabra. ¿Te has sentido lejos de Dios últimamente? ¿Te has sentido enfriado? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido solo? Yo te quiero decir, vuelve a las sendas antiguas, vuelve otra vez a conocer tu Biblia, vuelve a leerla, vuelve a escudriñar las escrituras, porque ahí vas a encontrar tu vida, ahí vas a encontrar lo que Jesús, lo que el Padre espera de ti, y eso te va a hacer sentir otra vez lleno de Él. Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, miren, esto lo dijo Jesús, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. O sea que Jesús no solamente nos lo estaba diciendo a nosotros, no solamente nos estaba pidiendo que conociéramos su palabra y la obedeciéramos, no, Él lo hizo también. O sea, ¿para qué? Para que el mundo supiera que Él amaba al Padre. ¿Y cómo lo amaba? Tirándole besos, ¡mua, mua! Te amo, no. La forma como Él amaba al Padre era haciendo todo tal y como el Padre se lo ordenó. ¿Y cómo se lo ordenó? En la palabra. Ahí está. Dios dejó las órdenes para sus hijos. No tenemos excusas, no le podemos decir, yo no sabía. Ahí está escrito. Si no lo sabes es porque no quieres abrir el libro y porque no quieres aprender de él. Pero por eso estás tú conectado aquí. Yo te felicito porque te conectas, porque eso significa que tú tienes hambre de conocer la palabra de Dios y por lo tanto de obedecerle. Juan 21:15, aquí cambiamos un poco. Aquí está, Jesús hablando con Pedro. Más adelante dice, ¿me amas, Pedro, más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Y por qué? ¿Por qué pongo este versículo acá? Porque ¿qué tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy? Tiene todo que ver. Es la voluntad de Jesús cuidar a las ovejas, cuidarte a ti, cuidarme a mí. ¿Sí? Alguien tiene que pastorear en esta tierra. Entonces él le habla eso uno de los primeros pastores. Dice, ¿me amas, Pedro? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tal vez Pedro estaba pensando en sentimientos, ay, yo te amo, si siento hasta cosquillas en el corazón cuando digo que te amo. Y Jesús le salió con otra cosa, no le salió con sentimentalismos. Él le dijo, encárgate de mis ovejitas. 3 veces se lo dijo. A la tercera dicen que cuando le volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se puso triste porque algo así como que dice, Jesús no me está creyendo que de verdad es que aquí siento el amor por Dios. Sí, pero es que Pedro tenía que demostrarle a Jesús que lo amaba. ¿Y cómo? ¿Cómo? Abrazándolo, besándolo, dándole una ofrenda. ¿Qué? No, 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 no. Él le iba a demostrar a Jesús que lo amaba el día que él tuviera paciencia para cuidar a sus ovejitas. Para que cuando pasaran años y él envejeciera cuidando a sus ovejitas. Eso era el amor puro expresado hacia Cristo, porque Cristo ya sabía que él ya no iba a estar acá y él necesitaba que alguien siguiera haciendo el trabajo. Te cuento que Cristo no está acá físicamente, está aquí en nuestros corazones. Tú eres
un templo y morada del Espíritu Santo. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo, pero ¿ves tú físicamente a Cristo en alguna parte? No está aquí, está sentado a la diestra del Padre. ¿Y a quién le delegó Jesús el cuidado de toda su iglesia? Y en lugar de, porque Pedro también ya se fue, ¿y quién se está encargando? Ah, bueno, tú y yo estamos acá para seguir haciendo la voluntad de Jesús. Y si nosotros queremos de verdad amarlo, nosotros tenemos que hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. De eso se trata el amor a Él. Dice, vamos a ver, dice aquí en la siguiente escritura, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Esto me llama mucho la atención en primera Juan 5:3, primera carta de Juan 5:3. ¿Saben por qué me llamó la atención? Porque siempre andamos diciendo, ay, es que es tan difícil que es. Ay, eso de la Biblia, eso de obedecer a Dios, es que es muy difícil. Eso te lo ha vendido el diablo. Eso te lo has metido tú, tu carne te está diciendo eso. Pero la Biblia no dice eso. Dice, este es el amor a Dios, que obedezcamos a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Sabes que sí es difícil? La vida sin Cristo. ¿Sabes que sí es difícil? Ser un borracho empedernido que tiene problemas con su familia. ¿Sabes que es difícil? Ser un ladrón que termina metido en la cárcel. ¿Sabes que es difícil? Ser una persona que se mantiene enferma porque no tiene un Dios en el cual tener fe y se mantiene en el hospital y tomando pastillas y amargado y con muchas enfermedades. Eso sí es difícil. Estar lejos de Dios y de su voluntad, eso sí es difícil. Pero estar cerca de Dios, obedecerlo a Él es fácil porque Él no te va a pedir cosas feas, Él te va a pedir cosas que son buenas. Él te va a pedir que hagas cosas que te convienen totalmente. Y dice acá en el punto número 3, amar al gran autor es amar su creación más preciada. De alguna manera ya lo dijimos porque dijimos ¿cómo se llama? Que había que hacer la voluntad de Cristo y ya le está pidiendo a Pedro que cuida sus ovejas, pero aquí lo estamos diciendo más claramente. Amar al gran autor es amar su creación más preciada. Dice, Jesucristo cumplió a la perfección los mandamientos y además los resumió para que fueran fáciles de entender, para que no pongamos excusas nosotros. Él, siendo el verbo que estaba desde el principio y por lo tanto el autor de la vida, es también el autor de su ley y el cumplidor de la misma. ¿Por qué decimos que Él es el verbo? Pues porque lo dice la palabra de Dios claramente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza Juan su evangelio, su versión del evangelio. Y eso significa que Jesús siempre estuvo ahí, que Jesús mismo es Dios, que Jesús mismo es el autor de la vida. Pero siendo Él el autor de la vida, Él también es el autor de la ley, de su palabra. Y también es el cumplidor de esta palabra. Él no dijo, como yo la escribí, yo no tengo por qué cumplirla. No, al contrario, Él fue perfecto en todos sus caminos. Él conoció la escritura de principio a fin. Él desde niño corría a hablar a polemizar con los fariseos, con los estudiosos de la ley, porque Él amaba la palabra y porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Él fue el mejor maestro en explicarla y nos enseñó a obedecerla por medio de su ejemplo. Él amó al hombre, su creación más preciada. Por eso amar a nuestro prójimo es sinónimo de amarlo a Él. A esto nos referimos con este segundo punto. ¿Cuál es la creación más preciada de Dios si no es el hombre? O sea, no hay otra creación que Él ame más. Te digo, es un amor tan especial incluso por encima de los mismos ángeles. ¿Por qué? Porque Él nos creó para amarnos, para hacernos su familia. Y por eso Él fue bien claro en lo que nos pide en Mateo 22, 35 al 38. Mira lo que dice ahí. Dice, y uno de ellos que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, no era con buena intención, vino para ponerlo a prueba. Y en el 37 de Jesús le responde, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús no tuvo que sacar una Biblia. Jesús se lo sabía de memoria, porque él amaba las escrituras. Por supuesto que sabía el primer mandamiento de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí te está resumiendo prácticamente la Biblia el Señor Jesús. Te está diciendo cuál es el centro de lo que Él espera de nosotros. Dice, este es el primero y más importante mandamiento. Entonces, mis hermanos, mis amigos, nosotros no podemos decir que no sabemos cuál es el mandamiento más importante. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. No es amarlo y ponerlo en el sexto o séptimo lugar de tus prioridades. Ponerlo antes que a ti mismo, ponerlo después de ti mismo, ponerlo después de tu familia, ponerlo después de tu trabajo, ponerlo después de tus hijos. No. Él quiere estar antes. Ese es su lugar. Él no acepta segundos, terceros, cuartos o quintos lugares. Él solo acepta el primer lugar, el trono de tu corazón. Eso es lo que te está diciendo la ley moral. Él te está pidiendo que lo ames y que lo reconozcas como el autor de la vida, el autor de la fe, el autor de la palabra, el autor de la ley, el cumplidor de ella. Pero mira lo que dice en el 39 al 40, dice, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está Jesús poniéndole la mano en el hombro a este estudioso de la ley que estaba poniéndolo a prueba. Y él con una sonrisa le responde tranquilo. Amarás, el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Yo te quiero decir algo. Hay mucha gente que no conoce la escritura. Hay mucha gente que la ignora. Pero tú no eres un ignorante de la escritura. Y con estos dos versículos, estos dos mandamientos, tú estás adquiriendo el conocimiento más importante. Es que tienes que amar a Dios en el primer lugar de tu vida, que tienes que ponerlo en el primer lugar de tu corazón. Y en segundo lugar, si de verdad tú amas a Dios, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. No vas a ser una persona indiferente con tu prójimo, no vas a ser una persona dura de corazón, sino vas a estar todos los días luchando por ver a quién sirves. No buscando quién te da, sino buscando a quién darle. Esa es parte del carácter cristiano que el Señor quiere formar en nosotros. Eldin Villafañe dice, la ética del reino es amor activo a Dios, que se expresa en justicia y servicio al prójimo. Me encanta. Justicia y servicio al prójimo. ¿Quieres amar a Dios? Haz justicia. Sirve a tu prójimo. Si Jesús nos sirvió a nosotros siendo el autor de la vida, ¿cómo no vamos a servir nosotros a nuestro prójimo? ¿Acaso somos más grandes que Jesús? No, nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo porque en eso le amamos y en eso le agradamos. Mira esta otra escritura bien importante. Primera de Juan 4, del 7 al 9 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Te pregunto, ¿ya naciste tú en la nueva vida en Cristo Jesús? Porque es necesario nacer de nuevo. No se trata de ser religioso, no se trata solo de ir a la iglesia, se trata de nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Allá dentro de ti tienes que nacer, tienes que entregarte a Jesús. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú sientes que eres una persona indiferente a los demás, yo te invito a que conozcas a Cristo, que lo dejes entrar a tu corazón y vas a empezar a amar a tu prójimo, porque Dios dice en versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que Dios no esperó que tú lo amaras a Él para después empezarte a amar o amarme a mí hasta que yo lo empezara a amar. No, Él nos amó primero. Mira lo que dice en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Aquí está resumido qué es lo que espera Dios de ti y de mí. No le digamos a Dios que lo amamos mucho, demostrémoselo, amando a nuestro prójimo. Concluyamos entonces nuestra enseñanza de hoy. ¿Qué es amar al gran autor? Número uno, creerle con una fe absoluta. No dudes, créele, confía en Él, descansa en Él. Número dos, amar y obedecer sus mandamientos. No le ames solo de palabras, obedécele. No le estés solamente mostrando a una persona religiosa que dice aleluya, gloria a Dios, pero no obedece. No, eso no significa nada. Amar es obedecer sus mandamientos. Y número tres, amar a nuestro prójimo. No digamos que amamos a Dios si somos indiferentes con nuestro prójimo. Pastor, ¿y cómo puedo yo accionar? Accionemos esta palabra, pongámosla en práctica. Hoy es un buen día para renovar nuestra absoluta fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Comprometámonos, mis amigos, mis hermanos, a amarlo sobre todas las cosas, obedeciendo su palabra y amando a nuestro prójimo. Esta semana comparte con alguien el mensaje de salvación y anímalo a visitar tu iglesia o a entrar a este grupo. Hacemos una oración rápidamente y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias porque tu palabra nos enseña claramente que amar al gran autor del gran libro es amarte a ti primero por sobre todas las cosas y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdame, Señor, a amarte a ti y amar a mi prójimo con acciones, demostrando con hechos, no solamente con sentimientos o palabras. Ayúdame, Señor, a atender al necesitado, a compartir este santo evangelio con aquel que está perdido, con aquel que está endurecido, a orar por el enfermo, a invitar a este grupo o a mi iglesia, a aquella persona que está lejos de ti, Señor, aunque me rechace, porque un día alguien lo hizo conmigo y quizás muchas veces rechacé, pero ahora estoy aquí, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús a hacer, Señor, tu voluntad. Ayúdame a conocer tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser un cumplidor de tu palabra, porque en eso sé que te amo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.